El moderador en este caso será el señor ingeniero Juan Lerdo de Tejada Güest, presidente del Centro Bancario del Estado de Jalisco. Él va a moderar el tema. Pero permítanme dar nada más los datos curriculares del señor licenciado Francisco Arroyo Chávez, licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Monterrey y egresado del IPADE. El licenciado Arroyo Chávez es desde hace más de 30 años presidente ejecutivo de Farmacias Guadalajara y presidente del Consejo Corporativo Fragua S.A.D.S.B., empresas que cuentan entre sus filiales a Fotosistemas Especializados, Inmobiliaria Dolphy, Fradol, Transportes y Envíos y Organización y Vigilancia. Es miembro de los consejos de Bancomer a nivel nacional, también del Banco de México, Patrimonio Cultural de Occidente, Zoológico Guadalajara, Kodak Mexicana, Banamex y Coparmex. Fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara y vicepresidente de Concanaco. Ha participado activamente en la fundación y desarrollo de diversas primarias, secundarias y preparatorias. Consejero fundador de FIDEJAL y de Jalisco Investment Board. Es miembro desde 1997 de The Conference Board Incorporated. En 1982 recibió el premio Agustín Reyes Ponce, otorgado por el Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Empresas de Jalisco como administrador del año. Le vamos a pedir, por favor, que sea tan amable en pasar y tomar asiento al señor licenciado Francisco Arroyo, mientras nuestro moderador hace un pequeño entorno de lo que es este panel. Le recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Y queda con ustedes el ingeniero Juan Lerdo de Tejada Güest, moderador del panel. Gracias, Carlos. Buenos días. Pues la globalización, que es un tema que hemos tocado durante el Congreso, hoy le vamos a dar un estudio de cómo atacarlo, cómo beneficiarnos desde el punto de vista México y región. La globalización la podemos ver como oportunidad y como riesgo. Hace poco tiempo un grupo de empresarios dijo lo siguiente: detengan la nueva tecnología, nos va a costar empleos y quiebras. La nueva tecnología es injusta, tiene una estructura de costos más baja. Gobierno, protégenos, si no nos proteges vamos a quebrar. Nuestro sector, nuestras empresas tienen que subsistir. Estas palabras que nos suenan comunes y que se repiten en varias ocasiones en nuestra historia fueron dichas ya hace algunos años por el sector fabricante de velas ante la apertura o a la puesta en operación del alumbrado eléctrico. Como ustedes verán, la globalización trae oportunidades y trae riesgos. Podemos luchar contra ella o podemos, en lugar de luchar contra ella, buscar las oportunidades. Hace mucho tiempo existió un muchacho que heredó un imperio regional, su nombre Alejandro Magno. Este imperio, él tiene una visión de expandirlo, una visión de conquistar los países que en esa época eran el mundo. Joven de edad, inicia con el dominio de lo que eran los griegos y luego decide, después de pasar por Turquía, etcétera, decide la batalla o dominar a los persas. En esa época los persas eran la potencia número uno, eran invencibles. La batalla contra los persas, Alejandro Magno llega con 50,000 soldados, los persas llegan con 1,000,000 de soldados. El terreno de la batalla, Alejandro Magno deja que lo escojan los persas, porque, según le explica a sus generales, quiere tener una batalla y nada más una. Quiere que salgan todos los ejércitos persas, pelear con ellos y no hacer varias batallas que le podrían llevar muchos años. Entonces deja que los persas escojan el terreno. Los persas, como tenían máquinas de guerra, escogen un terreno plano, donde sus máquinas podrían arrasar al ejército de Alejandro Magno. Todos le decían a Alejandro Magno que iba a perder. Pero Alejandro Magno gana esa batalla. Es una batalla que para los historiadores la han analizado, la han
revisado, porque es pues un verdadero suceso, porque sí, si tú lo analizas, deberían de haber perdido, pero ganó. ¿Y por qué ganó? Número uno, Alejandro Magno no llegaba a una batalla sin antes tener una visión de que le iba a ganar. Esa visión la compartía con su gente y armaba su estrategia para ganarla. También él tenía gran respeto por la información. Tenía canales de información que hoy le podemos presumir a Alejandro que tenemos internet, etcétera, etcétera, pero muchas veces nosotros no estamos tan bien informados como él lo estaba, dadas las condiciones y herramientas que tenía en su época. Otra muy importante, creyó en su gente y tuvo un gran ejemplo de su padre. Estas son pues características que tuvo este joven Alejandro. Estas son pues cuestiones que pasaron hace mucho tiempo, pero yo creo que nos pueden servir como ejemplo ante lo que tenemos hoy. Hoy podemos ver a la globalización como una oportunidad y como un riesgo. Ojalá aprovechemos los ejemplos que tenemos hoy en el panel para aprender un poquito o un poquito más y esta globalización la aprovechemos como una oportunidad, como lo han hecho los tres personajes que vamos a tener hoy en el panel. Muchas gracias. Francisco, por favor. Ante todo, buenos días y muchas gracias por la invitación de estar con ustedes y transmitir a ustedes una experiencia que hemos tenido, pero yo quisiera como fijarla en el cuadro de lo que hemos visto aquí. Ayer me impresionó mucho cómo este par de personajes españoles nos platicaban lo de Almeida, pero en un plan de hechura, ¿no? O sea, lo hicimos. Pero más que eso de logro, era la simbiosis perfecta entre el académico y el joven que había captado aquello y que habían cambiado una región o han cambiado una región. Esa simbiosis del académico, el que sabe pensar, contra el operador que sabe tomar las cosas y hacerlas, es algo que creo que debemos de aprender mucho en México. Pero más todavía me impresionó cómo al final el joven decía: estuvimos bajo cierta protección, con ciertas subvenciones, con ciertas oportunidades que ya se acabaron y ahora estamos preparados para enfrentar el nuevo futuro. Para mí en ese momento es cuando realmente yo capté que estos señores traen el éxito por delante por mucho tiempo. Yo quisiera transmitir lo que ha sido nuestra empresa, no como algo de presunción, sino realmente el poder comunicar una solución, una forma de verlo, una forma de capotear nuestras propias circunstancias en México, algunas quizás imitables, otras no, pero aquí lo importante es captar un poco más para que a la hora que cada quien decida donde tiene que decidir, tenga más bases para su decisión. Entonces, si gustan, comenzamos. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar primero del origen. Voy a ser muy breve, pero me voy a detener un poco ahí, porque el origen, pues es el origen familiar, es el origen clásico de México. En 1942, mi padre vivía en Tepalcatepec, que es una población importante, pero en aquel tiempo no tanto, de Michoacán, en lo profundo de Tierra Caliente. Ahí tenía su abarrotera que le gustaba mucho y tenía su rancho. Y su amigo Lázaro Cárdenas, amigo porque cuando llegaba por ahí a planes de gobernador, o dormía en la casa o de ahí echaba el discurso político. Hasta ahí llegaba la amistad. Entonces le notificó que con esto de la reforma agraria, pues su rancho iba a ser el primero porque había que empezar por los amigos, y le tumbó la mitad del rancho sin ningún 5, ninguna nada. Y obviamente mi papá dijo: no, pues ya con la mitad del rancho no hay nada que hacer. Y aprovechando la oportunidad, ya tenía 5 hijos para ese momento, emigramos a esa bella ciudad que es Guadalajara y vamos a buscar ahí una industria farmacéutica que estaban haciendo. Se pasaba del mortero, la medicina, a la industria, o sea, preparado de antemano y empaquetado. Y junto con esa oportunidad estaba la amenaza. Nacía un año después el Seguro Social, o sea, la socialización de la medicina. Por lo tanto, pues no se sabía para dónde iban las cosas, pero él, confiando en Dios y confiando en sí mismo, se aventó y la siguió.
Nacimos en ese mismo año, nací yo aquí en Guadalajara, y 5 años después Javier, mi hermano, que todo lo conoce muy bien también. Entonces ese fue el origen familiar, de crisis, de circunstancia y de oportunidad. ¿Qué significaba allí? Pues significaba decir, yo sé hacerlo, lo voy a intentar y voy a buscarlo todos los días. Y así lo hizo. El negocio fue desarrollándose en la parte de la región, los 5 estados de la República alrededor de Jalisco, lo manejábamos desde el mayoreo. Llegó a los años 60, cuando él ya un poquito más avanzado en edad, ya sentía la necesidad de cambiar, de alguien, que llegara alguien. Nos mandó a estudiar el Tecnológico Monterrey, él tenía mucha fe que allá nos iban a enseñar algo. Y entonces fuimos y regresamos, y él que seguía creyendo que ya sabíamos todo, ¿no? Entonces realmente del que estábamos aprendiendo era de él, porque estábamos aprendiendo a cómo se trabaja y cómo se ve, y cómo una persona con una poca preparación académica tenía una muy buena visión de los hechos y sobre todo un muy buen espíritu ante los acontecimientos difíciles, ¿no? Pues bajo esas bases nació nuestra empresa y nos tocó a partir del 65 ya integrarnos a ello, ¿no? Esta empresa nuestra, pasamos a la siguiente. Ya en este momento pues es la líder, vamos a llamarla así, de la región centro-occidente del país. Con un poco de suerte en este trimestre, aunque no tenemos el mayor número de farmacias, sí puede ser el que más venda en la República. Entonces todavía nos toca hasta este momento la segunda cadena de farmacias a nivel nacional y buscamos una administración pues sólida, productiva y eficiente. Pero somos, y aquí me detengo un poquito, una empresa en plena expansión. Esta plena expansión, en los 80s, vemos que o hacia más adelante, o sin duda que alguien nos va a sacar del mercado. Entonces, había que preparar esa expansión. Esa expansión, desde el año 65, 66, no ha parado en realidad, pero iba a unos ritmos de lo que se podía hacer. En aquel momento, en el año 69, intentamos duplicar, eran 4 farmacias y pusimos otras 4. Pero también se vio cómo se puso a temblar la organización. No estábamos preparados todavía para ello. Entonces había que prepararse primero para ello y luego buscar expansión. En este momento ya estamos en una apertura de una tienda cada 10 días, con un ritmo natural dentro de la empresa, o sea, ya es algo normal que va sucediendo. ¿Por qué este énfasis de la expansión? Porque la expansión, así como te lleva para arriba y tiene muchos éxitos, tiene muchas espinas, y si no lo haces muy bien, lo que estás expandiendo es la tumba en la que vas a enterrar tu negocio. O sea, hay que cuidar muchísimo la expansión, hay que cuidar mucho el momento de la expansión para que sea sólida, enriquezca y fortalezca lo que ya se hizo, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos la empresa del 92 a la fecha, la forma en que el número de tiendas ha crecido. Como ustedes ven, en algunos casos cada 3 años se ha duplicado, en otros cada 4 años. Y esto es, digamos, algo del cual la empresa está muy orgullosa de haber logrado. Cerraremos este año con 233 tiendas en 64 ciudades y 3 estados de la República. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos los 3 estados en los que estamos. Nosotros ya le agregamos al centro occidente, un poquito al norte, llegamos a Saltillo, a Torreón y el próximo viernes a Durango. Y también en los meses más estamos fijando lo que podríamos llamar la frontera sur, que será Puebla-Veracruz. Entonces, hemos crecido un poquito ya la región. La región está marcada como la capacidad logística que tenemos desde Guadalajara para atenderlo adecuadamente y con costos apropiados. Toda esta región se atiende todos los días, se envía la mercancía que se vendió al día anterior con camionetas propias, con vehículos propios a cada una de las tiendas. Los logros, pasamos. Estos logros les dará la muestra un poquito de dónde vamos y cómo estamos. En ventas, haciendo base 100 el primer semestre del 97. ¿Por qué el primer semestre del 97? Porque fue el año en que entramos a la bolsa. Fue el año en que la empresa se institucionalizó. ¿Para qué? Para darle permanencia.
Entonces es un año clave en la historia de nuestra empresa y contra lo que ofrecimos al público, es con lo que estamos comparándonos. Comparando el semestre del 97 contra el semestre actual, el primer semestre actual, tenemos un crecimiento del 164% en ventas. La siguiente, en unidades tenemos 275%, o sea, han comprado más unidades de un precio menor. En clientes, que es lo que nosotros marcamos nuestro tesoro, son 277%, o sea, hemos crecido a 277%. ¿Por qué nuestro tesoro clientes? Porque realmente lo que nos importa es que el cliente entre a la tienda. Si la etapa está difícil y compra menos, qué bueno. O si está muy buena y compra más, también qué bueno. Como decíamos por allá, que venga por el litro el champú, que venga por medio litro de champú, que venga por un cuarto de champú o que venga por una embarradita de champú, pero que venga, ¿verdad? O sea, lo importante es que el cliente esté adentro. ¿Por qué? Porque el cliente y la tienda pues no son totalmente complementarios, ¿no? El crecimiento en tiendas, como lo vimos ahí, está en 214%, o sea, es el menor crecimiento en número de tiendas, porque lo que se ha buscado no es el número de tiendas, sino la eficiencia de la tienda. Con esos 214 o 218 tiendas, el trimestre último, estuvimos a un 2% de alcanzar al competidor que tiene 645 tiendas, o sea, un 3-1, ¿verdad? En área de tiendas tenemos 261, o sea, los metros cuadrados disponibles para el cliente, son 261 lo que ha crecido. Las hectáreas de Tepalcatepec las hemos cambiado por hectáreas de tienda y nos va mucho mejor, ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente y vamos a hablar de las fortalezas, y aquí me entretengo un poquito más también. Les decía que en el año de 1965 al 70 buscamos crecer, pero nos dimos cuenta que no teníamos con qué, que había que trabajar, y había que trabajar en qué. Entonces vimos que era necesario, primero, tener personal preparado. Segundo, que teníamos que tener una tecnología que nos permitiera controlar el crecimiento. Y tercero, que teníamos que tener un formato, un nuevo formato, un formato que fuera cambiando, un formato que fuera adecuado a los tiempos según las competencias. En el año 89 se consolidan estas posiciones y se pone todo en tono para poder avanzar. Entonces nace la superfarmacia, que es un hacer de su propio ser que ya traía, ¿no? La gente decía, parece súper, parece súper, parece súper, por las cosas y de la variedad de productos que vendíamos, y la gente creativa dijo, bueno, ¿y por qué no le ponen superfarmacia? Entonces, realmente nos asustó la palabra super al principio, porque super de supermercado, pues se oía muy bien, pero super de superior, pues se oía muy mal. Entonces, ¿cómo le iba a tomar la gente? Pues lo tomó muy bien. Realmente se creó ese punto intermedio entre la tienda de autoservicio y la farmacia tradicional, incluye la tienda de conveniencia y nos cubre apropiadamente. Y ha sido un caballo de batalla que ha llegado a las 65 ciudades actuales con muy buena aceptación. Por otro lado, en una forma breve, el desarrollo tecnológico pues implicaba que es imposible controlar la tienda que se abre a la manera como lo hacía nuestro padre, ¿no? O sea, estando en todo, o a la manera burocrática de muchos papeles por aquí, muchos papeles por allá. Entonces era necesario entrar a la cultura de la computación. Y entrar a la cultura de la computación en la punta, o sea, tal como se iba desarrollando. Y eso nos costó mucho esfuerzo realmente, porque nada estaba diseñado para nosotros. Había servidores centrales muy bien para tiendas de departamentos, en la cual podía tener muchos periféricos, pero el servidor pues valía un dineral, y aquel problema era geográfico. Nosotros necesitábamos un servidor para cada uno de las tiendas. Entonces, muy a la mexicana nos la ingeniamos. Kodak nos ayudó un poquito en ese detalle, y con tecnología anterior empezamos a conectar a la caja con la PC para empezar a obtener datos del punto de venta como corresponde. Eso los estrenamos
en el 1989 junto con la primera superfarmacia y fue un terrible fracaso ese día. O sea, ese día nos pasamos un par de días muy tristes, pero el tercer día ya las cosas empezaron a verse más claras y actualmente todo lo que sucede en la empresa en el día anterior está en los puntos que corresponde para ser usado por los ejecutivos que corresponden en sus decisiones en una forma clara y precisa. Pero si teníamos formato y si teníamos desarrollo tecnológico, nada se podía hacer si no teníamos la gente apropiada. Entonces, la gente apropiada, ¿quién era? Pues la gente apropiada para nuestras farmacias tenía que ser personas que no habían tenido la oportunidad de profesionalizarse en otras carreras y querían profesionalizarse en esto. Y eso hicimos. Entonces contratamos gente de 18 a 22 años, al principio era pura primaria, después secundaria, ahora ya les pedimos preparatoria, y les pedimos porque ya llegan con la preparatoria, no porque sea necesaria. Y a partir de esa fecha nosotros nos hacemos cargo de su preparación. Son 50,000 horas de clase que reciben anualmente todo nuestro personal, nunca las deja de recibir en la existencia que tenga con nosotros, incluyendo nosotros en lo personal también. Entonces, el recién llegado y nosotros, a través de módulos, a través de una serie de programas prehechos ya por INDEPO, ICAM y el IPADE, está recibiendo y preparando a toda la gente en lo que sabe y en lo que debe saber de esta profesión. La profesión del comerciante, la profesión del farmacéutico, la profesión del hombre que sirve a otros hombres, ¿no? Esto ha tenido un éxito fabuloso en el sentido de la aceptación que la gente hace cuando le da la oportunidad. Esto probado en Guadalajara a mí no me extrañaba tanto, pero ahora que vino la expansión y que llegamos a lugares en los que nunca habíamos estado, no conocían la empresa, no había imagen de la empresa, 15 días antes estábamos nosotros contratando a las personas que iban a ir allí, salvo 2 que mandábamos ya expertos. Y sin embargo, esas personas que hace año y medio, por ejemplo, fueron contratadas en Torreón, a la primera llegada, ya ahorita de las 7 farmacias que en el área de Lagunera están funcionando, los terceros mandos, todos son de ese grupo original de hace año y medio. Jóvenes quizás de 20, 22 años, con unas ganas y una preparación, unas ganas de prepararse y profesionalizarse, lo suficientemente motivante como para que tú puedas confiar en la tienda en X horas y a X tiempo. Y eso lo hemos visto repetirse en las 65 ciudades. Entonces, esto es muy halagador para México y para los mexicanos, porque siempre nos echamos como jitomatazos al respecto, ¿no? Entonces, parece que el mexicano que somos así, nos encanta hablar muy mal de nosotros. Yo creo que es el tiempo ya que empecemos a hablar muy bien, pues quizás no de nosotros, pero sí de nuestra gente, ¿no? O sea, nuestra gente es muy valiosa, sabe aprender, quiere aprender, nomás quiere ser tratada como persona todo el tiempo y realmente le ofrezcas lo que le vas a cumplir. Entonces, partiendo de esa capacidad de preparar tu gente, ya se podía implementar un plan de desarrollo formal. Pasamos a la siguiente. Estas son alguna... Si quieres pasar a la siguiente. Aquí te saltaste algunas. Bueno, si quieres volvemos a la que está la fotografía. Están unas 4 atrás. Donde dice 1989 se crea el concepto de superfarmacia. Más atrás. Este fue un error mío porque yo adelanté un poquito, Un poquito atrás. Aquí tiene. Ahí vamos. Entonces, esta fotografía, que es muy bonita porque también tienen que tener un poquito la imagen de lo que es, salvo los modelos que están ahí, que esas no están normalmente ahí, todas las demás sí es auténtico, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. El concepto de superfarmacia, entonces ya ubicado en un plan técnico, se trata de una ubicación estratégica, o sea que sea fácil, accesible, un ambiente a gusto, una variedad de productos de 10.500 ítems diferentes, la superficie de 300 a 1.000 metros, todas contienen lo mismo, el horario va de 15 a 24 horas, la mitad de las nuestras tienen 24 horas abiertas, los 365 días del año.
el servicio, y yo creo que es una característica muy particular y muy importante, sea rápido y eficaz. O sea, la señora sobre todo llega a comprar lo que requiere de alimento o lo que requiere de medicina o lo que requiere de otras cosas y lo quiere rápido, con un estacionamiento inclusive limitado, a veces fuera de lugar, y resolverlo en ese momento, ¿no? Todo el punto de venta automatizado, como hablábamos, o sea, el momento de cobrar en la caja, todo empieza a suceder desde la recompra del producto, todo lo referente a ello, ¿no? Y una vigilancia apropiada para la seguridad de nuestras gentes. La siguiente, pasamos al desarrollo personal. Todas sus características es la selección para puestos operativos con gente joven que haga carrera, ¿no? Cursos de capacitación constantes, programas internos de desarrollo, superación personal y profesional continua. Yo creo que esa es su característica principal. Pasamos a la siguiente. Ese desarrollo tecnológico, yo lo sintetizaría todas estas cualidades del desarrollo tecnológico en entrar a la cultura de la computación. ¿Qué significa eso? Significa que el señor que la inventó es muy inteligente y es muy capaz. Pero los que lo usamos no necesitamos ser inteligentes y tan capaces, sino nomás tenemos que tener la inteligencia de saber usar ese instrumento sin miedo. Ya no la simplificaron toda, ya nomás hay que aplicarle a los botoncitos, ¿verdad? Pero la información que ahí se puede lograr de lo que hacemos todos los días para hacerlo mejor todos los días, eso es fabuloso. Ahora, no se trata de nomás la parte oficina, la parte alta administrativa, la parte ejecutiva. Se trata que todos los miembros de la empresa, el que acaba de llegar a la empresa, ya esté en la cultura de la computación. O sea, se sirva de ella, sepa servirla y obtenga el dato correspondiente para actuar. Dejarle todo el trabajo difícil a la computadora de cálculos y acciones para que conduzca ya directamente a la acción sin intervención humana y informar al ser humano de cómo van las cosas para que estén dentro de los parámetros que le marcó. Si se logra eso, se avanza muchísimo, pero muchísimo en la organización de la empresa. Pasamos a la siguiente. Esta la separamos un poquito porque es quizás de las que nos sentimos más orgullosos todos en la empresa. O sea, el número de personal o la forma en que hemos crecido del año 97 a la fecha. En estos años pasamos en base 100 a 297. O sea, casi triplicamos el número de empleos. No son empleos temporales. No son empleos que están detenidos de alfilercitos. Son empleos reales de gente preparándose. Empezamos en esa fecha en como 1,800 y ahorita estamos en 5,500. En esas 65 ciudades, y si alguno le teme a esas cosas, yo le digo que es lo que más seguridad nos da a nosotros. Saber que toda esta gente siente propia su empresa, trabaja por ella y todos los días hace un gran esfuerzo porque el cliente vaya bien servido y con una sonrisa. Entonces, quizás el mensaje más grande que yo quisiera dejarles a ustedes es: confíen en nuestra gente para hacer su negocio. Preparen a su gente para hacer su negocio y el éxito está asegurado, bajo cualquier circunstancia. Pasamos ahora sí al siguiente, al comparativo del sector. Esto nos puede ubicar un poquito dónde andamos o cómo andamos con los demás. Aquí tenemos la gráfica del margen bruto. La primera es Fragua, nosotros, luego está Benavides y Cofar, que es una cadena de farmacias de Nacional de Drogas en México. Está lo que era Utrey y ahora es Saba, Nadro, luego Walmex, Comercial Mexicana, Soriana, Gigante. Y el promedio. ¿Cómo vemos el margen bruto? Más o menos está en general. Esto de los que están más abajo, que es Saba y Nadro, es porque ellos actúan como mayoristas y su margen normal es ese. Pasamos a la siguiente. Pero ya una vez que aplicamos gastos, que empieza, como dijimos, la administración del hecho, empieza a cambiar y algunos empiezan a ser más enanos, ¿no? Fuera de Soriana y Walmax, y nosotros todos los demás disminuyen, o sea, su control de gastos, su control de su capacidad de competencia no la tienen bien salvaguardada. Pasamos a la siguiente y llegamos al margen neto, y aquí ya los enanos se hacen muy enanos y otros se sumen en la tierra. O sea, ya empieza a mostrar la ineficiencia. Con el mismo margen en el mismo sector,
las eficiencias empiezan a diferenciar a unos y a otros. Esto es la competitividad, esto es lo que hace una empresa crecer, esto es lo que hace que otra empresa deje de crecer o desaparecer como debe desaparecer cuando no es eficiente. Pasamos al siguiente y vemos cómo los gastos operativos fueron controlados de esa fecha, aquí está el 95 a la fecha, de un 18.1 hemos consolidado ya alrededor del 15, teniendo ahorita el 14.9. Este es el secreto de, como lo decimos en la empresa de nuestra gente, necesitamos que todos ganemos más, haciendo más y costando menos, ¿eh? Entonces, esto es algo que todos tenemos en la cabeza y que tenemos que funcionarlo todos los días, a todas las horas. Pasamos. Acá tenemos otras hermosas facetas de la empresa y pasamos ya a un punto que yo quisiera transmitirles a ustedes como algo ya muy personal, la forma como lo vemos, ¿verdad? Y es esto de negocio, empresa e institución. Es el proceso natural de la mayoría de las empresas en nuestro medio, la empresa familiar. Entonces, esto es lo que nosotros podemos decir, hemos observado dentro de nosotros, y el cómo hacer este camino y cómo caminarlo, de ahí depende el éxito o el fracaso de ese proceso que necesariamente se tiene que dar si no se desaparece. ¿Qué entendemos por esto? Evolución como empresa familiar, le pusimos el título, y el proceso de negocio es negocio mientras está la etapa del líder carismático. El que lo captó, el que lo vivió, el que lo sintió, y ahí anda la cosa y siente que está haciendo buen negocio y está pleno. Pero llega un momento de crisis y tiene que empezar a pensar en empresa, hacerse empresa. Y ahí entra lo que es crear una infraestructura. Entonces, es otro proceso diferente que por lo general al líder carismático le da un poquito de flojera entrar al cambio de proceso, ¿no? Entonces, crear la infraestructura, y la infraestructura también hace crisis un momento, ¿no? Entonces pasa a lo que es la institucionalización, o sea, la permanencia de la empresa. Aquello que empezó como negocio pasa a empresa y busca su permanencia, o sea, alejarse de las personas que lo crearon para ser en sí mismo una entidad. Vamos a examinar ya por último un poquito esos detalles. ¿Qué significa como negocio? A la siguiente, por favor. Subrayo, sobre todo, significa que te encuentras con una oportunidad. De alguna forma chocó contigo la oportunidad o tú chocaste con la oportunidad. Eso no importa. Lo importante es el segundo punto, hay afinidad personal entre tu querer y la posibilidad. O sea, esa oportunidad tú sientes que puedes tomarla. Tienes un riesgo medido sin grave trascendencia. O sea, normalmente no arriesgas el todo. Arriesgas una parte, le puedes escalar un poquito, a ver cómo funciona, para ver para dónde va, y hay las caíditas y levantaditas, y ahí la llevamos, ¿no? Y deja esa posibilidad de equivocarte y de rectificar, cosa que es preciosa, ¿no? Pero sin duda el último punto es el clave. O sea, hay un involucramiento personal comprometido. O sea, ya aquello que fue negocio quizás de un día, de una semana, de un mes, ya empieza a sentir tu negocio y tu negocio te empieza a sentir a ti, ¿no? Entonces, camina con tu ritmo. Si tú llegases a edades muy avanzadas, pues quizá ya tu ritmo ya no esté tan brioso. Si estás muy joven, demasiado agitado, quizás el ritmo que traes sea ese y no más pausado. En fin, la persona transmite su ser y su querer a los ritmos del negocio, ¿no? La siguiente. Una vez que hablamos de empresa, ¿cuáles son sus características? ¿Qué sucedió cuando fue empresa? Primero, ya hay más necesidad de infraestructura administrativa. Ya no puedes tú con el negocio. Tienes que empezar a tener ejecutivos que te ayuden, gente de confianza, como dicen, que sean tus manos derechas, ¿no? La segunda, desarrollas esos cuadros que se empiezan a desarrollar con cierta indefinición. Son más manos derechas que definiciones de puestos. Y empiezas a buscar responsabilidades delegadas a no familiares. Esto lo subrayo porque yo creo que es cuando empiezas a ser empresa.
Cuando ya no es el hijo, el sobrino, el cuñado, no sé qué, el único capaz al cual tú confías, sino empiezas tú a buscar gente que quiera trabajar, gente que esté preparada en su profesión para que te ayude verdaderamente a llevar el negocio. Luego viene el compromiso con la misión y el objetivo de la empresa. O sea, ya aquí ya no es tus sentires, sino ya empieza un compromiso con esa misión y con ese objetivo. Va creciendo con ello tu capacidad competitiva. O sea, verdaderamente al ser empresa, ahora sí ya puedes competir. Y por último, la capacidad de respuesta hacia el entorno de la empresa se vuelve una realidad. O sea, empiezas a ver los problemas que vienen y tú empiezas a tener capacidad de respuesta. O sea, ya capoteas la ola, ya no la ola te capotea a ti, ¿verdad? O sea, la diferencia entre negocio y empresa quizás es que tú ya prevés e intentas cambiar, ¿no? En este aspecto de la competencia yo más quisiera hacer una aclaración, no aclaración, sino un punto de vista que también es un tanto valioso. Para nosotros la competencia nunca ha sido entendida como destruir al competidor. El que está en el comercio y piensa que va a acabar con los competidores, pues tiene que acabar con la humanidad, ¿verdad? O sea, acaba uno, pero viene otro, siempre estás compitiendo. Entonces, para nosotros la filosofía nuestra de competir es competir con nosotros mismos para que el cliente sea servido como verdaderamente él necesita y quiere. O sea, seguir al mercado exactamente como es, donde es y cómo va cambiando, para podernos adecuarnos a él. Si el competidor nuestro lo hace, qué bien, perfecto. Y si no lo hace, pues todavía mejor para nosotros. Pero también es peligroso cuando todos los dejan de hacer, dejan solo y no tienes capacidad de responder todavía tanto, ¿no? O sea, es más sano tener competidores sanos que no tener competidores. Por último, la institucionalización, que es cuando la empresa se desprende de la persona, se desprende de los cuadros manos derechas y empieza a ser verdaderamente en sí mismo. O sea, ya pasa a ser verdaderamente la persona moral que legalmente se ve con toda claridad, para que sobreviva a los corajes, a los caprichos, a los desaciertos, a todo que las personas pueden estar haciendo. O sea, en ese momento la empresa adquiere capacidad de lograrlo. ¿Cómo lo logramos nosotros esto? Con la entrada a la bolsa. Más que el dinero que se requería para la expansión, que sí se requería y nos ha sido útil, pero más que buscar eso, que había otras alternativas, era buscar la solidez de la expansión. O sea, que verdaderamente en cada paso de la empresa hubiera muchos analistas, hubiera muchos inversionistas que están viendo si lo hacemos bien y si lo hacemos mal. Y más tarda uno en un tropiezo en que muchos analistas hablan y preguntan qué pasa aquí, qué pasa allá, y conocen mejor nuestra empresa que nosotros mismos. Eso es muy bueno para la institucionalización de la empresa. Y si llegáramos a cansarnos, si llegáramos a afectarnos por algún lado, pues habrá otros que lo hagan mejor y la empresa seguiría. Entonces, esta institucionalización habla del mayor compromiso de la estructura administrativa y financiera, pero sobre todo la permanencia en el tiempo, dependiendo de la capacidad de la empresa y no de las personas. Competitividad realmente probada y capacidad de expansión real. Aparte que ya me tocó el primer pitito de los 5 minutos o 3, pero yo ya terminé. Yo más quisiera terminar el punto, fue muy puntual, ¿verdad? Casi, me faltaron unos segundos. El punto diciendo, nuestro medio, nuestras circunstancias, las que estamos viviendo ahorita, las muchas que vendrán. Yo en los 30 años que tengo no conozco otras cosas más que crisis, ¿no? 30 años en la empresa. Más que crisis, ¿no? Entonces, lo que sí es claro que las crisis son las grandes oportunidades. Nosotros hemos crecido más con la crisis arrecia que cuando la crisis está tranquila, porque te abren los caminos, te los dejan y vas, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las que en el medio nuestro, ya hablando de Jalisco, nuestra empresa, de empresarios como somos ustedes, como somos nosotros, es donde tenemos que abrirnos un poquito más y confiar en esa muy grande capacidad de empresa que hay en Jalisco y en la región, capacidad de emprender
pero quizás no está tan clara todavía en la capacidad de hacerse empresa o institucionalizarse. Y eso hay que trabajar un poco más, con mucho esfuerzo. Muchas gracias, muy amables por su atención.